En el Palacio de Buckingham, una tormenta real está sacudiendo los cimientos. Tras las puertas doradas, los susurros se han transformado en verdades innegables. La salud del rey Carlos está decayendo, y el futuro de la monarquía pende ahora de un hilo. Pero en las sombras de esta crisis, un momento rompió el silencio. La reina Camila fue vista derrumbándose en lágrimas, mientras fuentes internas revelan que el trágico diagnóstico del rey es mucho peor de lo que el palacio ha admitido. ¿Qué ocurrió realmente a puerta cerrada? ¿Y por qué la familia real se está preparando para lo impensable? El diagnóstico que sacudió la corona. Todo comenzó con lo que parecía ser un consuelo. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham describió el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III como manejable, una palabra destinada a tranquilizar al público. Pero en septiembre de 2025, fuentes internas del palacio susurraron una verdad más oscura. Surgieron informes de que el rey sufría temblores diarios, luchando incluso por sostener documentos informativos. Un ayudante reveló que había experimentado 3 episodios de confusión en una sola semana, olvidando a veces lo que acababa de decir. Esto ya no era atención rutinaria, era declive y rápido. Tras las puertas del palacio, las alarmas sonaron más fuerte después de una hospitalización secreta. Los funcionarios dijeron a los medios de comunicación que Carlos había pasado una corta estancia bajo observación. Pero lo que no se reveló es que el rey fue monitorizado durante 72 horas seguidas en su suite privada en Clarence House, después de desmayarse una noche. Los médicos lo describieron como un fallo casi total del sistema. El personal se apresuró a contener el pánico, emitiendo comunicados que pintaban el episodio como menor. Pero dentro de esas paredes, el miedo se extendió como la pólvora. Quizás el detalle más escalofriante no provino de los médicos, sino del propio Carlos. Antaño un hombre de optimismo, ahora hablaba constantemente en términos finales. Frases como «cuando me haya ido» y «debéis continuar sin mí» reemplazaron cualquier conversación sobre recuperación. Un confidente cercano al rey lo describió como atormentado. Su resolución, antes aguda, ahora se veía atenuada por la resignación. Ya no se trataba de si ocurriría, sino de cuándo. Cada palabra, cada suspiro, llevaba el peso de un monarca preparándose para dejarlo ir. La prueba más íntima de esto llegó una noche. En agosto de 2025, durante una reunión privada con el príncipe Guillermo, Carlos le entregó un pequeño sobre sellado. Dentro había solo 5 palabras escritas con tinta temblorosa. «Ahora es tu turno, hijo». No era una abdicación formal, ni un decreto real. Era algo más poderoso, el reconocimiento de un padre de que su tiempo había terminado y que el tiempo de su heredero había comenzado. El diagnóstico no era solo un hecho médico. Era la chispa que encendió una cadena de acontecimientos irreversibles. Con cada leve sonrisa, cada aparición cancelada, el reinado de Carlos comenzó a desvanecerse en las sombras. Y a medida que el rey se retiraba, la maquinaria de la monarquía no tuvo más remedio que cambiar. Donde una luz se atenuaba, otra tenía que brillar. Y lenta, pero seguramente, el público empezó a notarlo. El siguiente capítulo ya se estaba escribiendo solo, y Carlos ya no era su autor. Carlos se retira a puerta cerrada. En el otoño de 2025, el declive de Carlos era visible incluso sin declaraciones públicas. Antes se había
enorgullecido de mantener una agenda completa, pero ahora su calendario estaba plagado de cancelaciones. En el Palacio de Buckingham, permanecía recluido en su estudio, rara vez visto por el personal. En Clarence House, las cortinas permanecían echadas desde la mañana hasta la noche. Se había ido el monarca que antes caminaba diariamente por los jardines, saludando a los guardias. El rey se había convertido en una sombra, oculta tras cortinas de terciopelo. Las comidas eran llevadas en bandejas a sus habitaciones privadas, con instrucciones al personal de minimizar el contacto. Una fuente interna describió días en que Carlos no se cambiaba de bata hasta las 4 de la tarde. Otros días se negaba por completo a recibir audiencias. Su ausencia no era solo física. Era simbólica para una monarquía construida sobre la visibilidad. El silencio del rey dejó un vacío que se hizo más alarmante con la debilidad. Incluso, la guardia de la reina comentó que ya no ofrecía a sus familiares asentimientos. Dentro de los pasillos del palacio, los susurros se convirtieron en una sombría aceptación. Los ayudantes comenzaron a usar un lenguaje que antes evitaban. Contingencia, sucesión, regencia. Un comentario particularmente brusco de un mensajero principal heló incluso al personal experimentado. Nos estamos preparando para una Navidad sin el rey. Esa sola frase se extendió rápidamente, alimentando la especulación de que el final estaba cerca. Ninguna cantidad de negativas oficiales pudo ocultar la obvia verdad. Carlos se estaba desvaneciendo, y Gran Bretaña pronto enfrentaría el final de un reinado que apenas había superado su 3er año. La retirada del rey creó un desequilibrio que no podía ser ignorado. Mientras él se retiraba de la vista pública, las exigencias del Estado continuaban. Reuniones con ministros, actualizaciones de Downing Street, informes militares. Alguien tenía que intervenir. Lenta pero inequívocamente, esa responsabilidad recayó en el príncipe Guillermo. No se anunció. No se declaró. Simplemente sucedió. Y con cada traspaso silencioso, la monarquía se acercó más a la transición, sin que sonara una sola trompeta. El silencio del rey resonó más fuerte que cualquier discurso. Por cada cortina cerrada y reunión cancelada, otra responsabilidad recaía en Guillermo. Y mientras Carlos se retiraba aún más a la soledad, su heredero comenzó a emerger como el verdadero rostro de la corona. Lo que comenzó como un relleno se convirtió en algo más deliberado. Guillermo no estaba simplemente ayudando, estaba reemplazando. Y al hacerlo, cruzó una línea invisible. El Reino Unido todavía tenía un rey, pero la corona ya estaba siendo usada por otro. Guillermo se convierte silenciosamente en rey de facto. En octubre de 2025, fuentes internas del palacio comenzaron a referirse a la Operación Regencia, un plan confidencial destinado solo para momentos en que un monarca está demasiado enfermo para gobernar. Aunque nunca se declaró públicamente, las señales eran inconfundibles. Guillermo ahora se sentaba a la cabeza de las sesiones informativas del Estado, antes reservadas exclusivamente para Carlos. Asuntos del Parlamento, asuntos exteriores y estrategia de defensa ya no se dirigían al rey. En cambio, se dirigieron a su hijo, el príncipe de Gales, que escuchaba con silenciosa autoridad. El cambio era ahora sutil. Guillermo despejó casi por completo su calendario personal. Desaparecieron las apariciones benéficas y los compromisos informales. En su lugar, llegaron reuniones de alto nivel con el primer ministro, funcionarios del gabinete y jefes militares. Un asesor señaló que en una sola semana,
Guillermo asistió a 9 sesiones informativas del Estado, un récord que normalmente solo se ve durante una crisis nacional. Cada vez, el personal lo describió como centrado, decisivo y autoritario. Era como si la corona ya hubiera pasado en la práctica, si no, en la ceremonia. Quizás la señal más clara se produjo cuando Guillermo evitó los canales reales tradicionales y telefoneó directamente al 10 de Downing Street. En el pasado, tal movimiento habría sido impensable, reservado solo para el monarca reinante. Sin embargo, allí estaba Guillermo hablando directamente con los líderes del gobierno, como si la autoridad soberana ya estuviera en sus manos. Los asesores lo describieron como un momento de no retorno. Simbólicamente, Guillermo ya era rey, incluso cuando el nombre de Carlos permanecía en los documentos. Los cambios visuales fueron igual de sorprendentes. Guillermo comenzó a celebrar reuniones en el Palacio de Buckingham, sentado en las mismas habitaciones doradas que su padre había ocupado una vez. Los ayudantes informaron que el personal ahora se refería a su oficina como el centro del poder. Mientras tanto, el papel del propio Carlos se redujo a poco más que firmar documentos con letra temblorosa. Para Gran Bretaña, la monarquía aún no había cambiado oficialmente. Pero dentro de las paredes del palacio, todo el mundo sabía la verdad. Guillermo había asumido silenciosamente el trono en todo menos en el título. La coronación silenciosa ya estaba en marcha. Sin fanfarria, sin ceremonia, Guillermo había tomado las riendas del poder. Sin embargo, no estaba solo en esta transformación. A su lado estaba Catalina, su presencia más que simbólica. Mientras Carlos se desvanecía, ella se elevaba. Y en los momentos en que la monarquía parecía frágil, su mano en la espalda de Guillermo, su suave sonrisa al público se convirtieron en la tranquilidad que Gran Bretaña necesitaba. Juntos, ya no eran simplemente herederos. Eran el plan de supervivencia de la monarquía ya en marcha. Catalina da un paso al frente como compañera estable. Tras la retirada del rey Carlos III, la supervivencia de la monarquía no descansó únicamente sobre los hombros de Guillermo. En septiembre de 2025, Catalina, princesa de Gales, resurgió como una compañera estable. A pesar de haber superado su propio tratamiento contra el cáncer, en 2024, regresó silenciosa pero poderosamente a la vida pública. Sus primeros pasos atrás se produjeron en el Trooping the Colour en junio de 2025, donde su presencia tranquila tranquilizó a una nación desesperada por la estabilidad. Esos breves momentos en el balcón no fueron ceremoniales. Fueron una declaración de que Catalina había vuelto. Su papel se profundizó rápidamente. Fuentes internas confirmaron que comenzó a asistir a selectas reuniones de alto nivel en el castillo de Windsor, junto con Guillermo. En una de ellas, un asesor principal comentó cómo la voz de Catalina tenía un peso inesperado cuando hablaba de la responsabilidad de la monarquía de anclar a las familias en tiempos de incertidumbre. Sus comentarios no fueron solo simbólicos. Señalaron a una mujer preparándose para coliderar. Esta no era la consorte silenciosa de 2011, sonriendo junto a su marido. Esta era una futura reina entrando en la sala como una igual. Los líderes internacionales también lo notaron. Durante una cena privada con el primer ministro de Canadá en agosto de 2025, los diplomáticos observaron cómo Catalina guiaba las conversaciones sobre educación y salud mental. Un ayudante del Ministerio de Asuntos Exteriores admitió más tarde: no la están tratando como a la esposa del heredero, la están tratando como a la próxima reina.
Las fotos de ella tomando la mano de Guillermo durante las sesiones informativas del Estado se volvieron rápidamente virales. Para el público, esos gestos tenían significado. Ella era la compañera de Guillermo, no solo en el matrimonio, sino en el gobierno. Para Carlos, la imagen fue agridulce. A principios de julio de 2025, el personal informó de un raro momento en que Catalina lo visitó en privado. Ella le tomó la mano mientras él descansaba en su estudio, susurrándole palabras de consuelo. Para los ayudantes, simbolizaba lo que Camila no había hecho. Manteniéndose firmemente al lado del rey, la mezcla de calidez y resistencia de Catalina llenó el vacío emocional dejado por las ausencias de Camila. En otoño, la historia de la supervivencia de la monarquía no se contaba con la fuerza menguante de Carlos, sino con el frente unido de Guillermo y Catalina. Pero si la presencia de Catalina se convirtió en el mayor consuelo de la monarquía, el comportamiento de Camila se convirtió en su herida más profunda. Mientras Carlos se desvanecía de la vida pública y Catalina se elevaba como una figura de lealtad, las elecciones de Camila se volvían más extrañas cada día. En lugar de una devoción silenciosa a un marido que se desvanecía, eligió alfombras rojas, vuelos al extranjero y fotografías sonrientes. Y cada paso que se alejaba de Carlos la sacaba aún más del favor del público. Lo que comenzó como susurros de inquietud, pronto se convirtió en preguntas de traición. Las extrañas elecciones de Camila plantean preguntas. A finales de septiembre de 2025, el horario de Camila parecía sorprendentemente diferente de lo que muchos esperaban. Mientras Carlos luchaba contra la enfermedad, ella siguió apareciendo en cortes de cintas, exposiciones de arte e incluso en una gala en Viena. Los observadores reales se quedaron atónitos de que viajara al extranjero cuando se decía que su marido estaba demasiado débil para ponerse de pie sin ayuda. Una fuente interna del palacio confesó que Carlos le había rogado que no se fuera durante un grave susto de salud. Sin embargo, Camila abordó el avión de todos modos. Esa decisión fracturó la confianza dentro de la monarquía. El momento más perjudicial provino de una filtración. Según un ayudante presente en Clarence House, se escuchó a Camila decir: «No puedo detener mi vida por él». Esas 9 palabras se extendieron por los tabloides en 48 horas, encendiendo la indignación. Los comentaristas de BBC Radio 4 cuestionaron su compasión, mientras que los hashtags en las redes sociales como «Where is Camila?» fueron tendencia durante días. La óptica fue condenatoria. Catalina fue vista consolando silenciosamente a Carlos, mientras Camila posaba para las fotografías en una galería de arte. La paciencia del público se rompió. Los miembros más veteranos de la realeza estaban igual de perturbados. La princesa Ana, conocida por su lealtad sin rodeos, supuestamente confrontó a Camila ya a principios de octubre. Las fuentes afirman que Ana le dijo sin rodeos: «Mantente al lado de tu marido o hazte aquí a un lado». El príncipe Eduardo también expresó una silenciosa preocupación. Los susurros sobre la distancia de Camila se convirtieron en una tormenta dentro de las paredes del palacio. El personal describió el ambiente como tenso, fracturado y peligroso. Cada vez que Camila aparecía sin Carlos, la credibilidad de la monarquía se hundía más. No se trataba solo de la ausencia, se trataba de la imagen. Catalina, recuperándose de una enfermedad, todavía aparecía con Guillermo cuando podía, demostrando lealtad a través de la presencia. Camila, mientras tanto, parecía cada vez más distante. Los ayudantes reales comenzaron a especular
que estaba protegiendo su propio legado, temiendo que estar demasiado estrechamente vinculada a un Carlos que se desvanecía mancharía su futuro. Pero su error de cálculo fue catastrófico. La simpatía del público se desplazó por completo hacia Carlos y Catalina. Camila no era vista como fuerte. Era vista como abandonando al rey. Pero la tormenta no se detuvo en susurros y chismes. Camila no solo estaba ausente. Comenzó a entrar en espacios que nunca fueron suyos. Comenzó poco a poco, asistiendo a reuniones a las que no había sido invitada, pidiendo documentos reservados para el soberano. Pero pronto sus ambiciones fueron innegables. Ya no se contentaba con ser reina consorte. Quería actuar como soberana en el lugar de Carlos. Y cuando cruzó esa línea, Guillermo no permaneció en silencio. Lo que siguió sacudió el palacio de Buckingham hasta sus cimientos. La toma de poder que cruzó la línea. En octubre de 2025, fuentes internas informaron de una escalada impactante. Camila comenzó a asistir a sesiones informativas internas del palacio sin invitación. Solicitó acceso a documentos diplomáticos normalmente reservados para el rey. En una reunión, incluso sugirió reprogramar las apariciones de Guillermo y Catalina para reflejar mejor las prioridades de la reina. Ese único acto, tratar de anular al príncipe y la princesa de Gales, encendió una confrontación que nadie podía ignorar. Camila ya no actuaba como consorte. Estaba actuando como una monarca. La evidencia más condenatoria provino de un memorándum interno filtrado firmado por la propia Camila. Describía planes para que ella se asumiera un mayor poder de toma de decisiones, mientras Carlos estaba indispuesto. El documento, destinado a un puñado de asesores, llegó rápidamente al escritorio de Guillermo. Cuando lo leyó, los ayudantes dijeron que su actitud cambió instantáneamente. Convocó al personal superior y, frente a todos ellos, pronunció 9 palabras que silenciaron la sala. Nadie habla por la corona más que yo ahora. La confrontación marcó un punto de no retorno. La princesa Ana supuestamente se puso del lado de Guillermo, calificando las acciones de Camila como irrespetuosas y peligrosas. Para una familia definida por la tradición, el intento de Camila de reescribir las reglas fue visto como una traición. El personal del palacio describió las consecuencias como eléctricas: reuniones congeladas, pasillos zumbando y ayudantes reconociendo abiertamente que la reina consorte había cruzado a territorio prohibido. El equilibrio de poder cambió, no con una ceremonia, sino con la autoridad inquebrantable de Guillermo. A partir de ese momento, la influencia de Camila comenzó a desmoronarse. Sus solicitudes de documentos fueron denegadas. Su nombre fue eliminado de las listas de reuniones. Se le dijo al personal que redirigiera las comunicaciones directamente a la oficina de Guillermo. En la práctica, ya estaba marginada. Para Carlos, demasiado débil para intervenir, el silencio era revelador. No la defendió. No discutió. Simplemente no dijo nada. Y ese silencio fue la respuesta más fuerte de todas. Camila había perdido su lugar. Guillermo había reclamado el suyo. Pero Guillermo sabía que el silencio no era suficiente. La monarquía no podría sobrevivir con Camila, aferrándose a la influencia entre bastidores. Lo que sucedió después no se susurraría en los pasillos. Se decidiría cara a cara. Tras las puertas cerradas, un hijo confrontó a su padre, no solo como heredero, sino como protector de la corona. Y con palabras que cortaron más profundo que cualquier escándalo, Guillermo entregó un ultimátum. Para Carlos era la elección entre el amor y el legado. Para Camila significaba el exilio. El ultimátum privado de Guillermo a su padre.
Sucedió tras las puertas cerradas en octubre de 2025, un momento que, según fuentes internas, remodeló la monarquía para siempre. El príncipe Guillermo solicitó una audiencia privada con el rey Carlos III en Clarence House. El escenario fue despojado de formalidad. Sin asesores, sin secretarios, solo padre e hijo. Guillermo no entró como el heredero obediente. Vino como el soberano de facto. Y lo que dijo penetró más profundo de lo que podría hacerlo cualquier escándalo público. Ella debe irse. Guillermo expuso los hechos con precisión. Las acciones de Camila no solo fueron irrespetuosas, sino que fueron corrosivas. Los titulares gritaban preguntas como ¿dónde está la reina mientras el rey se desvanece? Los tabloides salpicaban fotografías de ella ya en cortes de cintas mientras Carlos luchaba en silencio. Por el contrario, el tranquilo regreso de Catalina había reavivado el afecto público. Guillermo señaló lo obvio. La monarquía se estaba dividiendo en dos imágenes, una de fría ausencia, la otra de cálida continuidad, y la gente sabía exactamente en qué imagen confiaba. Carlos escuchó, su salud demasiado frágil para discutir. Fuentes internas dicen que Guillermo le recordó las lecciones de 1997, cuando la ira pública tras la muerte de la princesa Diana casi aplastas a la monarquía. Si Camila permanecía en el poder mientras Carlos declinaba, la historia se repetiría. «Comenzaré mi reinado en escándalo», advirtió Guillermo. «Y puede que nunca lo repare». Las palabras cortaron con fuerza. No eran amenazas, eran verdades. Verdades que Carlos ya no podía negar. Según un ayudante real, Carlos lloró en silencio durante esa reunión. No de rabia, sino de angustia. Amaba a Camila, pero la monarquía era más grande que el amor. Dividido entre la devoción a su esposa y el deber a su corona, el silencio de Carlos se convirtió en su respuesta. En 72 horas, el personal del palacio notó cambios inmediatos. El acceso de Camila se redujo. Su influencia fue recortada y los susurros comenzaron a extenderse de que se había tomado una decisión. El ultimátum de Guillermo había aterrizado. El destino de la reina consorte estaba sellado. Pero una vez que la decisión se tomó en privado, tuvo que llevarse a cabo en la práctica. El exilio en la monarquía nunca se anuncia con una trompeta. Se susurra en las reuniones informativas del personal. Se lleva a cabo en silencio y se sella con una puerta cerrada con llave. Y así, antes de que el público siquiera se diera cuenta, el mundo de Camila se derrumbó. Lo que había tardado décadas en construirse, se deshizo en una sola mañana en el Palacio de Buckingham. La otrora intocable reina consorte se había ido, no con gloria, sino con la puerta de un conductor cerrándose. El silencioso exilio de la reina Camila. Era justo después de las 7:15 a.m. de un martes brumoso, cuando un coche oscuro entró discretamente en el patio privado del Palacio de Buckingham. La reina Camila salió vestida de gris, su expresión ilegible. Esto no era un compromiso real, era una salida. 2 lacayos sacaron baúles sellados y pesados. A diferencia de sus glamurosas partidas pasadas, no había fotógrafos, ni multitudes vitoreando. Esto era una destitución por silencio. Incluso su equipo de seguridad había sido degradado de la noche a la mañana. El personal describió la escena como extrañamente tranquila. Sin despedidas, sin saludos reales, solo lacayos mirando desde las ventanas, mientras Camila salía del palacio, por última vez como reina. Horas antes, sus códigos de seguridad habían sido revocados.
su horario borrado de las sesiones informativas oficiales. Incluso su placa de nombre fue removida de las puertas de la oficina. La declaración oficial dada a la prensa fue suave. Su Majestad se tomará un tiempo para la reflexión personal. Pero aquellos dentro de Buckingham susurraron una verdad diferente. Camila había sido exiliada. Su destino no era Windsor, Balmoral o Sandringham. Era Rye Mill House, su residencia privada en Wiltshire, muy alejada de la corona. A diferencia de la grandeza de Buckingham, no ofrecía salones del trono, ni salones dorados, solo aislamiento en el campo. Para una mujer que se había abierto camino a la corona, el simbolismo era brutal. Había sido reducida no por un escándalo en la prensa, sino por una decisión familiar demasiado poderosa para resistir. Su exilio encendió un fuego en toda Gran Bretaña. No fue la partida tranquila y respetuosa que el palacio esperaba. En cambio, se convirtió en un espectáculo nacional. El público, durante mucho tiempo dividido sobre Camila, estalló en ira, simpatía y celebración a la vez. Y a medida que la historia se extendió de Londres a Sídney y Toronto, la monarquía se dio cuenta de que ya no era una crisis familiar interna. Se había convertido en una rendición de cuentas global. Por primera vez en décadas, el pueblo mismo estaba escribiendo el guión de la monarquía. Una nación reacciona. La reacción fue instantánea. A los pocos minutos de la partida de Camila, hashtags como "Está thrown out" y "Justice for Diana" surgieron en X, antes Twitter. Al mediodía, Queen No More era tendencia en 20 países. Imágenes editadas de Diana sonriendo junto a Guillermo circularon con leyendas como "La reina del pueblo nunca se fue". Los memes pintaron a Camila como un equipaje abandonado sacado de Buckingham. Para la monarquía, el daño ya estaba escrito en píxeles virales. Las encuestas publicadas 24 horas después revelaron un cambio impactante. Una encuesta relámpago mostró que el 68% de los británicos apoyaba la intervención de Guillermo para remover a Camila de las funciones reales. Solo el 12% se opuso a ella. Los periódicos se agotaron al amanecer con portadas que gritaban: "Se acabó el juego" y "El silencioso divorcio de la corona". La simpatía se vertió en Carlos como una figura trágica, un hombre obligado a renunciar al amor para preservar el legado. Por una vez, el público británico lo vio menos como rey y más como marido roto por el deber. Mientras tanto, los medios globales reformularon la monarquía de la noche a la mañana. Los medios estadounidenses llamaron a Guillermo y Catalina el poder silencioso de la corona. Los titulares franceses los etiquetaron como la pareja real de la estabilidad. Los líderes de la Commonwealth, incluyendo Canadá y Australia, emitieron declaraciones sutiles elogiando el liderazgo de Guillermo. Dentro de Gran Bretaña, se celebraron vigilias fuera del Palacio de Buckingham. Las notas dejadas en las puertas decían: "Te perdonamos, Carlos. Descansa ahora con dignidad". La narrativa de la monarquía había casado, y sus nuevos héroes eran claros. A finales de noviembre, el cambio era innegable. Camila había sido borrada de la vida del palacio. Carlos, frágil y silencioso, permaneció en el fondo, y en el vacío dejado atrás, Guillermo y Catalina se elevaron más con cada aparición. Ya no importaba si la coronación había sido proclamada. En espíritu, ya estaba completa. Pero la monarquía todavía tenía un último acto que interpretar. Una carta final de Carlos, no como rey, sino como padre, sellaría este capítulo. El futuro ahora pertenece a Guillermo y Catalina. En 2025 la Operación Regencia estaba completamente en marcha.
Guillermo manejaba las sesiones informativas del Estado, la supervisión militar y la política exterior. Catalina, todavía equilibrando su salud, reanudó sus deberes lenta pero deliberadamente. Los miembros más veteranos de la realeza, como la princesa Ana y el príncipe Eduardo, se alinearon detrás de ellos, ofreciendo una guía silenciosa pero deferiendo a la autoridad de Guillermo. El título de Camila fue cambiado silenciosamente a Dagger Queen, una degradación simbólica. Para la monarquía, esto fue una transición sin coronación. Para el público, fue una entrega de poder silenciosa pero completa. Lo que cimentó este nuevo orden fue una carta. Días antes de retirarse de la vida pública, Carlos escribió tanto a Guillermo como al príncipe Harry. Entregada por valija diplomática real, contenía solo 2 palabras en su escritura desvanecida. Protegerse mutuamente. No era una directiva real. No se trataba de coronas o títulos. Era la súplica de un padre escrita con manos temblorosas a los 2 hijos que habían llevado su legado y sus heridas. Fue su acto final como rey y como padre. El mundo leyó la carta de manera diferente. Para los monárquicos, simbolizaba la continuidad. Carlos confiando en Guillermo para preservar la corona. Para otros, insinuaba una reconciliación, un posible deshielo entre Guillermo y Harry. Pero para la familia, era algo más simple. Era un cierre. La carta marcó la silenciosa rendición de Carlos al tiempo. Fue su admisión de que el futuro de la monarquía ahora pertenecía a su hijo y a su nuera, quienes llevaban la corona no por decreto, sino por confianza. Y así, mientras el rey Carlos se retira de la vida pública y las lágrimas de la reina Camila resuenan a través de las paredes del palacio, la monarquía se encuentra en la encrucijada más frágil en décadas. Guillermo y Catalina se elevan silenciosamente como la esperanza de la nación, mientras el mundo se pregunta cuánto tiempo más podrá soportar Carlos. Esto no se trata solo del deber. Se trata de la supervivencia. La corona puede no caer en un día, pero con cada momento que pasa, su futuro cambia. Lo que venga después cambiará la historia real para siempre.